Entonces Hellinger, hablando mucho de esto del amor que enferma y del amor que sana, introduce y habla mucho de este concepto que también nosotros lo repetimos todas las clases, que es el de imagen. ¿Mm? En realidad, nosotros estamos viendo imágenes, proyectamos imágenes. Por eso, cuando nosotros constelamos, lo que se configura en el campo es una imagen, es la imagen interna. Es así como parece que yo veo mi sistema. Es así donde me doy cuenta dónde estoy, en qué lugar estoy, cómo está todo diseñado, dónde está cada uno, hacia dónde mira cada integrante. Eso es lo que nosotros vamos viendo a medida que vamos constelando. Entonces muchas personas tienen la imagen de que a través de una enfermedad o de la muerte pueden cargar con el sufrimiento o la culpa de otros de la familia. Y esto es así. Por más que seamos todos el mismo, como nos percibimos separados, por eso enfermamos, es que hacemos esos movimientos. Siempre pareciera que hay algunos del sistema que se agarran todo lo de otro o de otros. Es como diciéndole, deja que yo lo llevo por vos. Por eso está el famoso este yo por ti. Se enferman o tienen accidentes, a veces ocurre un suicidio también, porque añoran a miembros que están muertos en su familia y quieren ir con ellos. Estas comprensiones y observaciones que fue haciendo Hellinger también permitieron descubrir esto en los sistemas y poder realizar los movimientos sanadores a estas enfermedades, ¿no? Y hablando del vínculo, porque vieron que en constelaciones se habla mucho de esto del vínculo y de la relación, ¿m? Que no es lo mismo el vínculo que la relación. ¿Cuál sería la diferencia, no? Vamos a imaginar que este es papá y esta es mamá. Siempre los de esta formita son los hombres, no están los ojos acá. Y estos son las mujeres. Tienen esta hija, ¿sí? Esta hija está vinculada a ellos, ¿sí? Y ese vínculo no se rompe, siempre, siempre ellos van a ser los padres y ella la hija. Siempre ella la hija y ellos los padres. Por más que los padres mueran, por más que los padres se separen, por más que suceda lo que suceda, ese vínculo no se puede romper. El problema con el vínculo es ese amor ciego que se genera en el vínculo. Cuando yo, la pequeña, miro a mis padres, ¿sí? Como, obviamente, como mis padres, pero con ese amor ciego, ¿no? Porque los niños tienen ese amor como que los quieren salvar a sus papás, que quieren que sus papás sean felices. Todo eso nos sucede a todos cuando somos pequeños. Y resulta que por lo que sea, me quedo mirando a mis padres, ¿sí? Me quedo como cuidando a mis padres. Y eso sucede. Y ahí podríamos hablar de esto de que el alma se queda congelada en algún punto de, de su existencia. Entonces, claro, ella le va a resultar muy difícil poder avanzar hacia la vida, porque ella está como cargando con todo este vínculo, ¿no? Todas las culpas de sus padres, bueno, todo. Y ni que hablar, bueno, si vamos hacia más atrás, pero acá estamos en este triángulo pequeño para no hacer tanto despliegue todavía. Entonces es como que los hijos, ¿no? Asumen el destino de sus padres, como que ellos no quieren asumir su destino y se lo cargan al hijo. Por eso cuando nosotros honramos el destino, es que estamos también sanando, porque honro tu destino, pero yo voy a seguir el mío y no el de ustedes. También resulta que se pueden formar vínculos, dice Hellinger, cuando alguien
que no es, bueno, alguien de sangre, ¿no? Perteneciente de sangre del sistema, dice, eh, no sé, vamos a imaginar que no sé, hizo algo para ayudar a esta familia, ¿sí? A pesar de que no hay un lazo sanguíneo, él pasa a formar parte, porque hizo algo que fue muy importante para esa familia. O también hizo un daño. Vamos a imaginar que él mató al papá de ella. Él pasa a formar parte, ¿sí? Y también si el papá lo hubiese matado a él, también pasaría a formar parte. Y esos son movimientos que se producen dentro de los sistemas, que no es algo que porque venimos con un lazo sanguíneo, pero también ahí se genera un vínculo, porque es un vínculo que se forma debido a algo que sucedió. La relación es diferente porque la relación es si yo me trato en la forma con ellos. O sea, vamos a suponer que me llevo bien con mis padres, ¿sí? O sea, he tomado a mis padres, estoy en mi adulto, todo bien, y bueno, me relaciono bien con mis padres, en una relación sana, donde hay límites, donde hay respeto y donde hay todo lo demás. Pero eso es la relación. Nosotros no constelamos para sanar relaciones, constelamos justamente para ver todas estas implicaciones o intrincaciones, también como le llama Hellinger, que no me permiten, ¿sí?, hacer este movimiento hacia la vida, porque el fin último de la constelación es estar en el sí a la vida. Para eso yo primero tengo que soltar todo mi pasado. ¿Qué pasa? Mientras en el sistema no se es consciente de todo esto, se produce esto que Hellinger llama compensación, ¿sí? Ese es otro término que también nosotros tenemos que conocer. ¿Qué es compensar? Compensar es, como todos tiende al equilibrio, porque es una ley, ¿no?, que tenemos que tender hacia el equilibrio, se llama homeostasis. También sucede dentro de nuestro cuerpo. Cuando algún órgano funciona mal, ¿qué va a pasar? Va a haber otras partes del sistema que van a buscar los medios, ¿no? Por eso tenemos un sistema inmunológico, ¿no? Para compensar eso que está sucediendo y equilibrar. Y ese equilibrio, que es homeostasis, también se produce en los sistemas. Pero ¿qué sucede? Hay dos tipos de compensación, la arcaica y la adulta. Esta compensación arcaica es la que trae las enfermedades y los problemas. La compensación adulta es la que justamente va hacia los movimientos sanadores, hacia el amor que sana. Esta siempre me mantiene en el amor que enferma, porque yo estoy siempre siendo, o sea, estando en fidelidad con todos mis ancestros y no los puedo soltar, ¿no? Mm, la enfermedad siempre sigue al alma, dice Hellinger. Debido a esta necesidad de semejanza de compensación, ¿no? Estamos en estos dos movimientos, que esta es otra cosa que también siempre hablamos nosotros, que es los únicos dos movimientos que vivimos a diario, el movimiento hacia la vida o hacia la muerte. Siempre nosotros estamos oscilando en estos dos movimientos. Por eso las constelaciones dicen sí a la vida. ¿Mm? Cuando yo estoy en el sí, significa justamente que no estoy en el no, o sea, no estoy en el rechazo. Y rechazo significa que no rechazo a nadie, o sea, que no excluyo. Cuando nosotros buscamos los excluidos dentro del sistema, significa que estamos buscando a todos aquellos que o yo y todo mi sistema, no miramos.
los hemos excluido, sea por la razón que sea. Y los excluidos justamente después son seguidos o vistos o mirados por algún integrante del sistema. Y ahí otra vez entramos justamente en esta compensación arcaica, o vamos hacia ese amor ciego. Por eso para ver, por eso las constelaciones dicen, te veo, te veo, te veo. Para ver, ¿sí? Yo tengo que haber salido de esta compensación arcaica y estar en la compensación adulta. Entonces el alma en esos movimientos de compensación que va haciendo, tiene diferentes maneras de desplazarse hacia la compensación. O sea, no es que las compensaciones estas sucedan porque nosotros somos malos o tontos o lo que sea. No, no, es que el alma lo hace por amor. Obviamente que es un amor ciego, un amor que no ve. Entonces, por amor, por ejemplo, un hijo puede suceder que le diga a su mamá, ¿sí? Se lo dice internamente, a nivel inconsciente, no es que se lo dice a nivel consciente, le dice, mejor yo que tú. Ese es uno de los desplazamientos. Mejor yo que tú, ¿sí? Es como decir, la mamá está enferma, sufre, y el hijo le dice, en su alma, ¿no? Dice, mejor que me enferme yo antes que mueras tú. Esto se vive mucho en las constelaciones. ¿Y qué pasa? El que está atrapado en esto, en esta compensación, le cuesta mucho verlo. En una constelación, justamente esos movimientos salen a la luz. Por eso las constelaciones ayudan a ver todo eso. Acá hay unos ejemplos que dar que no los vamos a ver. Lo importante es ser conscientes que ese mejor yo que tú existe dentro de los sistemas. Solamente el amor consciente, o este amor que ve, puede sacar a la luz ese amor justamente del hijo, que siente como que él es como el salvador de su mamá, que todo lo puede, y que él se va a encargar de todo. Por eso en las constelaciones siempre vemos que la hija, por ejemplo, cuando le ponemos el tema, ¿no? Está cargando algo. Y después obviamente que cuando vamos viendo los movimientos nos damos cuenta si elige uno de estos o uno de estos, que es algo de femenino o masculino. Pero por lo general se lo pone cerca de su muñequito, como diciendo, yo lo llevo por ti, o mejor, yo que tú. Cuando constelamos recién nos damos cuenta de que estamos cargando eso, si no es que no, no lo vemos. Porque todo lo que está cerca mío yo no lo puedo ver. Para ver, tenemos que hacer este ejercicio que hablamos ayer en la clase 7, ¿se acuerdan? Del distanciamiento. Por eso nosotros hacemos movimientos. Esos movimientos que se hacen es para ver. Nadie puede ver algo que tiene pegado, no lo ve. Y menos si lo tiene, no sé, acá tampoco, o acá. A veces el cliente lo pone acá, a veces lo pone arriba de la cabeza. Ayer estábamos en una constelación que ella lo sentía acá. Entonces, depende de dónde el cliente lo sienta, es donde nosotros vamos a ubicarlo. Ese amor ciego, ese amor también le podemos llamar infantil. Ese amor del hijo hacia sus padres, que es totalmente enfermo. Es un amor que enferma. También el hijo le dice, o también puede ser la madre que le diga, ¿no? En estos movimientos, ¿no? Porque en vez de ser él, puede ser que sea la madre. Vamos a imaginar que vino a constelar ella, también puede ser que la mamá le diga, mejor yo que tú. No quiere decir que siempre es el hijo,
o puede ser el papá el que lo diga. Entonces, ¿cuál es la frase que me saca o que saca a mi cliente de ese espacio? Cuando le hacemos decir, aunque tú te vayas, yo me quedo un poco. ¿Mm? Porque mi cliente está en un movimiento justamente de carga hacia la muerte, ¿sí? Y no puede verlo. Entonces, el hijo le tiene que, se asume, ¿no? Si su mamá está enferma, estamos hablando de una enfermedad terminal, ¿no? Que su mamá va a morir y el hijo le puede decir, aunque tú te vayas, yo me quedo un poco más. Hellinger usaba mucho esa frase para decirlo a alguien que está enfermo terminal o también ya a un muerto, porque el alma siente que por más que éste se vaya, él o ella decide vivir un poco más. Esa es como la solución, dice Hellinger, que ayuda. También a veces el hijo puede decir, prefiero desaparecer yo antes que tú. Eso lo vemos mucho en los casos de la anorexia, donde la hija no come para desaparecer, porque prefiere desaparecer ella antes que, no sé, que su papá, por ejemplo. Después cuando veamos, ahora en el PDF están las diferentes, para lo que dice según la enfermedad, ¿no? El otro movimiento es yo por ti, como diciendo, deja, lo hago yo por ti. También dice Henninger, ¿no? Que el yo por ti también tiene también un poco de mezclado, ¿no? Que se puede también entender como el desaparecer. Yo desaparezco por ti, yo muero por ti, yo enfermo por ti. O sea, el yo por ti implica todas las decisiones que ese alma toma antes de que lo haga el otro. Y bueno, son dinámicas que se dan. Por lo general, en los casos de suicidio también, o de accidentes, porque nosotros a veces decimos, esa persona tuvo un accidente, o murió en un accidente, o qué fatalidad. Pero justamente es porque su alma estaba en ese movimiento. Cuando el sistema empieza a colapsar, ¿sí? Hay un alma como que dice, dejen, ¿no? Yo voy es como un sentimiento de expiación, es una expiación, ¿eh? Como que se sacrifica y dice, yo muero para que ustedes sigan viviendo, dice ese alma. Por eso a veces cuando hay un accidente, ¿no? En una familia, se vive como algo muy trágico y no se entiende, porque a veces quizás es una persona joven que sufrió el accidente y la familia, bueno, son duelos bastante, ¿no? Duros, porque es algo que impacta, que da un impacto. Pero eso fue algo que sucedió ante un movimiento muy descompensado del sistema. Eh, Bien, es aunque tú te vayas, yo me quedo, ya se los dije. Después está el famoso te sigo. ¿M? Ese también tiene mucho que ver con te sigo a la muerte, ¿no? Cuando vemos en una familia que tempranamente, qué sé yo, muere la hermana, por decir algo, no sé, ¿sí? Murió la hermana y entonces la otra hermana enferma, ¿sí? Y después al poco tiempo muere también, porque ella le está diciendo a la hermana, yo te sigo a la muerte. Por eso es tan importante también constelar los abortos, ¿no? Porque por lo general siempre alguien en el sistema, si esos abortos no fueron vistos, alguien los está mirando. Por eso puede ser, te sigo a tu enfermedad o te sigo a tu muerte. Y ahí también volvemos a trabajar con esa frase sanadora, aunque tú te vayas, aún viviré un poco, donde el cliente puede ver justamente esto y ponerse en la vida y salir de ese movimiento hacia la muerte.
si no está en un movimiento hacia la muerte. Este es mejor que sea yo que tú y te sigo, se dicen y se cumplen con la conciencia buena y con la convicción de ser inocente. Esto es muy importante que tomemos conciencia. Estar en la conciencia buena no es bueno. Se llama conciencia buena, pero es la conciencia arcaica, es la que es mala en realidad. La mala es la que sana y la buena es la que enferma. Esos dos movimientos se dicen en conciencia buena. También Hellinger le llamaba conciencia tranquila, porque yo así me siento inocente, porque es como que estoy pagando un precio, estoy expiando. Por eso expiar es pagar con dolor tu culpa, significa. Expiar con minúscula, no con mayúscula, que es otra cosa. Pagaré con dolor mi culpa o tu culpa. Por eso siempre dentro de los sistemas, dentro de todo sistema, es muy común que siempre haya un chivo expiatorio. Hay uno que juega ese papel. Es al que te cargan todas las culpas o el que se hace cargo de todo, es el chivo expiatorio del sistema. Pareciera que es el que viene a hacerse cargo de todo lo que nadie ve, nadie se hace cargo, ¿sí? Y es el único que se hace cargo. Ese es el que está cumpliendo el rol de chivo expiatorio. Es un papel muy, muy común. Es como decir, doy la vida por ti, ¿no? Es muy, claro, esto de que tenemos de esa imagen religiosa de Jesús, imagínense, de que se sacrificó por nosotros, murió para limpiar nuestros pecados, a nivel inconsciente sigue latente. Entonces la gente se piensa que si sufre va a ayudar o va a sanar o va a ser como un héroe, ¿no? Es como el arquetipo de la heroína o del héroe de Carl Jung. Solamente el amor que sana es el que sana. Y como dice Hellinger, es un único amor, que es el del espíritu. Ese amor del espíritu es el único que sana, dice él. Por eso fíjense en que nosotros cuando constelamos lo que estamos buscando siempre es que se produzca en el sistema la reconciliación. En realidad constelar es reconciliar. Eso significa constelar. Yo la otra vez meditaba sobre eso y veía, claro, que las constelaciones de los astros, ¿no? Las constelaciones que vemos, tienen todas así dibujitos y están unidas, ¿m? No están separadas. Nosotros, cuando constelamos, lo que hacemos es reconciliarnos con nuestro sistema. Mirar a todos con benevolencia, honrarlos a todos, nadie queda excluido. Y eso lo hacemos dentro de nuestro corazón, bueno, o alma, o llámele como quieran.